Buenas noches, aquí estamos una semana más en las luces de la ciudad en 7 Televisión. No dirán que no está emocionante el panorama informativo y político de toda España, que también tiene sus ramificaciones en Málaga. Hablaremos de todo ello en nuestra tertulia hoy con Domi del Postigo y Laura Teruel. Tendremos también tiempo para la entrevista en nuestra barra, en la sección Un Málaga con. Hoy charlaremos de la actualidad política con Mario Corteges, diputado del Partido Popular en el Congreso por Málaga. Ya saben ustedes que el Partido Popular también tiene sus guerritas internas, igual que el PSOE. De todo ello hablaremos. No faltarán esta noche nuestros columnistas. Hoy, Fernando del Valle, director de ABC Andalucía, y también Curro Troya con su Ar de Troya. Pero antes de nada vamos con nuestro punto. Luego hay quien dice que la política es aburrida. Mociones de censura, elecciones, partidos que cambian de táctica y de compañeros de viaje. Asistimos a auténticos terremotos, a ajustes de cuentas, cortoplacismos y ebullición. Buenos tiempos para los asesores políticos, poca estabilidad. No voy a decirle que quizá con tanto hacer política se estén olvidando un poquito de gestionar, porque eso va de suyo. Ya lo han verificado y soportado ustedes. Más mociones de censura que vacunas. El panorama político va a estar más que divertido y cambiante, todo voluble, líquida época. Y en Málaga tiene la cosa sus derivadas. Por ejemplo, ¿seguirá todo el mandato apoyando Ciudadanos al alcalde de la Torre? ¿Ha decidido Arrimadas cortar con el PP en toda España e irá dosificando los golpes? ¿Quedará todo en nada? ¿Están huyendo despavoridos de Ciudadanos ya altos cargos de los ayuntamientos malagueños y de la Diputación? Huyendo al PSOE ahora tal vez, luego de la carrerita tipo sprint que varios se están metiendo camino del PP. Y en Andalucía, nervios. Vox presiona, pero no termina de golpear. Exige elecciones como el que le pide por favor al compañero de oficina que cierre la ventana o que le pase un croissant. PP y Ciudadanos exhiben unidad y estabilidad al tiempo que descartan un adelanto electoral. Y el PSOE ahí está, haciéndose oposición a sí mismo, con la pugna entre Susana Díaz y Juan Espadas. En fin, demasiadas guerras, opciones para todos los gustos. La política es como Netflix. Si no nos gusta uno de los espectáculos, hay otros muchos en los diversos canales. Estamos ya en nuestra tertulia, aquí con Domi del Postigo y Laura Teruel, como les comentaba al principio. Bueno, no nos podemos quejar los periodistas, ni los ciudadanos, ni los políticos, ni nadie. Terremoto informativo, esas mociones de censura, la de Murcia, con la que Ciudadanos pretende, junto al PSOE, desalojar al Partido Popular. Luego también el lío de Madrid, posiblemente elecciones, pero también mociones de censura. Estamos un poco en ascuas y se ha removido todo, ¿no, Laura? No sabemos por dónde se nos mueve hasta la silla. Es que el terremoto no ha parado. Esto empezó el de Granada hace un mes. Bueno, es que en 2021 hemos tenido la nevada, el terremoto de Granada y ahora en marzo esto. Es que es un año intensísimo. Mira, vamos a hablar de algo que no sea la pandemia. Bien, vamos a ver el lado bueno de las cosas. No sabemos si esto es una pandemia política. Sí, hay más mociones de censura que vacunas, ¿eh? Visto así, sí, visto así, sí. Bueno, ¿cómo ves tú esta jugada, Laura, de Ciudadanos? Hay mucha tela que cortar, sí, pero bueno, tenemos tiempo para esto y para otros asuntos. Unos dicen que estaba en la irrelevancia, que ahora esto le sitúa en el centro político, va a acceder seguramente por primera vez a un gobierno autonómico, a la presidencia. En el campo conservador pues hay bastantes invectivas contra Ciudadanos, ¿no? Según con quién pacte, claro, pues le insultan unos y otros. Claro. Bueno, yo creo que Ciudadanos, al ser un partido bisagra, está acostumbrado a que le insulten de los dos lados y eso no significa necesariamente que lo está haciendo mal, la verdad. Yo creo que vamos a hablar un poquito de Murcia, porque Murcia, la pobre, Murcia existe, y ayer, que tenían todos los informativos garantizados, vino Madrid a quitarle el protagonismo. En Murcia, una región que tiene un gobierno del PP desde hace décadas, se habla de una moción de censura motivada sobre todo por lo que ha sucedido con las vacunas, por saltarse el orden de vacunación, y me imagino que por otros asuntos relacionados con la corrupción de la comunidad, ¿no? Y se anuncia una moción de censura de PP, de PSOE y Ciudadanos.
Yo creo que Ciudadanos tiene que hacerse fuerte, y es su estrategia hacerse fuerte en aquellos territorios en los que tiene margen para crecer y sabe en qué sentido tiene por dónde crecer, ¿no? Y en Murcia pueden crecer quitándole votos al PP. Entonces yo no creo que sea una locura que Ciudadanos pacte, como hizo en la anterior legislatura, en los anteriores mandatos, en unas ocasiones con el PP y en otras con el PSOE, porque en cada territorio, claro, aquí decíamos, Andalucía lleva 40 años del PSOE, bueno, y en Castilla y León, ¿cuánto lleva el PP? Y en Murcia, ¿cuánto lleva el PP? Pues Ciudadanos tiene que ser un partido hábil, con una ideología modulable, así se ha definido, que sepa con quién tiene que pactar en cada sitio. Lo que a mí sí me entristece como ciudadana es que el resto de comunidades autónomas caigan como un dominó, porque la política deje de estar vinculada al terreno y de hacerse pensando en lo que más beneficia a los ciudadanos de cada terreno, y se haga por intereses partidistas. Que yo recuerdo que cuando Pedro Sánchez le ofreció a Albert Rivera un pacto que tendrían 180 y tantos diputados, Albert Rivera le puso 4 condiciones, y una era acabar con el gobierno de Navarra, que era de los socialistas con los nacionalistas. Y desde aquí yo personalmente lo critiqué. Entonces me parece una tomadura de pelo y una falta de respeto a los ciudadanos de cada autonomía el que su gobierno se ponga en juego simplemente por intereses partidistas, que creo que lo que ha hecho Ayuso, que lo separo de lo que ha sucedido en Murcia, la verdad. Lo de Ayuso es voluble, arrebatado, inesperado para la mayoría, y no se sostiene en nada, porque Ciudadanos no estaba tramando, simplemente escuchando a Ignacio Aguado ayer, que estaba fuera de sí, estaba descompuesto, no sabía a qué venía eso. Directamente que Ayuso mentía, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el Madrid es una kamikaze que se lanza para lo que al partido beneficie, pero desde luego sin preocuparse en absoluto por la verdadera situación de la región. En este estado tan descentralizado, ¿no, Domi? Lo que comentaba un poco Laura, las decisiones se siguen tomando en los estados mayores, que están donde están, ¿no? Muchas veces, y todo está relacionado y todo va cayendo en cascada. No es que Murcia sea un territorio aislado donde por culpa de la corrupción y las coladeras en la vacunación decida Ciudadanos hacer una moción de censura, sino que esto tiene su correlato rápido. Como dice Aguado, o sea, Aguado ha dicho eso, que él no sabía nada de lo que se estaba muñendo en Murcia. Tony Cantó igual. Y que no se lo había dicho su comité de dirección y tal. Yo no sé si es verdad o no, porque es difícil echarle fe a... Yo tampoco le diría nada a Aguado, si es que a las declaraciones de los políticos. No tenía una buena idea. Ha aguantado, ¿no? ha aguantado la tragadera. Por otro lado, Aguado, de alguna forma, haciendo honor a su primer apellido, pues ha supuesto ni la chicha ni la limonada de ese gobierno, que estaba incluso más unido al resto de los consejeros que se repartían, que tenían un montón de consejeros, el gobierno de Ciudadanos es muy poderoso, estaba incluso más unido a otros consejeros de Ciudadanos que él mismo como portavoz, que no acababa de representar demasiado a nadie. Ahí se ha producido y luego que él tenga esa extrañeza respecto a la animadversión que le ha plantado en la cara la peculiar presidenta de la Comunidad de Madrid, también extraña, son extrañezas que producen extrañezas, porque, hombre, nos han podido llevar peor públicamente, ¿no? Y la última disensión fue un circo, literal, ¿no? Entonces, no, yo no sé a quién creerme, yo solo sé que efectivamente el tablero se mueve y que veremos a ver dónde va a parar el pequeño terremoto que genera lo de Murcia. Es muy curioso, la población de la comunidad autónoma de Murcia es menor que la de la provincia de Cádiz. Entonces todo es muy curioso, ¿no? Es un tablero muy peculiar. Sí, no, si al final el presidente de la región de Murcia es presidente de una diputación, vamos, sí, claro. O sea, 1,5 millones, es Málaga. Cuando decimos presidente de la ciudad autónoma de Melilla, tú dices, claro. Sí señor, ya está, ¿qué más vas a decirle? O sea, sí señor, vale. Pues ya está, pues vale, ¿no? Quiero decir, vamos a tratar de mantener la serenidad en la reflexión y sobre todo la salud mental en todo esto, ¿no? Sí es interesante todas las cábalas y el juego que nos da pensar que si esa pequeña mancha de aceite se convierte, porque el aceite es verdad que mancha, ¿no? Eso sí, aunque sea pequeñita, sí. Pero la mancha, mancha. Si es verdad que se convierte en una untuosa mancha que capilariza y llega a tocar otros territorios, pues hombre, entonces habría muchísimo juego. Parece ser que en Castilla y León se frenó, y eso dice que Andalucía, si Castilla y León se frena, porque están encantados gobernar con Fernández Mañueco, si en Castilla y León se frena, pues parece que Andalucía mucho más. Totalmente.
Pero, lo digo por no estar más tiempo hablando, aquí hay mucha tela que cortar. Claro, ya hay muchos mucha... flecos. Claro. Y muchos flecos. Muchos flecos y muchas capilaridades hacia los territorios. El discurso de Ayuso se mimetizó con el de García Egea y los dos dijeron prácticamente la misma frase de argumentario. No sabemos si ya es que Ayuso manda en el PP nacional o sigue mandando Casado, ¿no? No sé cómo lo veis. Bueno, a mí lo de socialismo-libertad es una cosa que me... Es que no se puede simplificar tanto el lenguaje político, es que es tratar... En Cuba era socialismo o muerte. Aquí socialismo-libertad. Socialismo-libertad. Yo prefiero... Venceremos, pero luego decía venceremos. Venceremos. Es trasladar el trampismo en el peor sentido, es simplificar el debate político hasta unos límites, realmente de tratar al ciudadano como un indigente intelectual, como una persona que no es capaz de entender que hay unos matices más profundos, ¿no? Es que Ayuso se lanza como una kamikaze y lo hemos visto todo hasta ahora. Hemos visto que cuando el Consejo Interterritorial de Salud adoptaba unas medidas por consenso, iba ella los 2 días y decía lo dicho por su consejero de Sanidad y rompía los acuerdos de todas las autonomías del PP y del PSOE y nacionalistas con el gobierno central. Y bueno, y tuvo que ir Pedro Sánchez, allí que lo llenaron todo de banderas, porque podría decir que han antepuesto los intereses personales y de una proyección personal, un liderazgo muy arrebatado a cualquier interés de su comunidad, ¿no? Lo peor, y tengo que ser sincera, es que puede ser que unas elecciones le den un mejor resultado, porque no podemos interpretar la política madrileña con lo que sucede aquí en Andalucía. Y los malos pronósticos de Ciudadanos puede que le pasen factura también en Madrid, pillan a la izquierda muy dividida y si esas elecciones se celebran puede que hagan que tenga que gobernar Ayuso con Vox, cosa que parece más sencillo que entenderse. Por ejemplo, yo creo que en Andalucía no va a pasar esto porque el presidente y Marín ayer salieron a escenificar unidad. Una unidad a prueba de bomba. Y sería muy difícil para Juanma Moreno gobernar con Vox, creo yo, dentro de su ejecutivo. Para Ayuso yo creo que no. Es que es una heredera del trumpismo al mismo nivel que Vox. Claro, pero el PP andaluz puede estar a lo mejor un poco aterrado por el hecho de que Ciudadanos se queden en la irrelevancia y Vox siga no, José, mucho, ¿no? O está o no está. Un sustito no es como lo está embarazado, ¿no? Un poco asustado, vale. Como está embarazado, está o no está, ¿no? Un poco asustado, vale. No, es que te he pillado el truco, es que te he pillado el truco. Un poquito aterrado. Menos sustito. Pues no hay truco. Están aterrados. Claro, eso es lo que Están yo sé que tú querías decir. Porque Ciudadanos podría ir a la irrelevancia, pero Vox es un pasito para adelante cada vez que vamos a la urna. Pero si es más complicado todavía. Eso sí. Es más, venga, vamos a complicarlo. Es más todavía. Pero aquí estamos en un juego, democracia parlamentaria, ya estamos viendo que gana el que forma gobierno, no hace falta. Podemos no tuvo un buen resultado y está gobernando, igual que el PP andaluz, sacó la mitad que Arena en su día, ya lo hemos dicho aquí otras veces. Aquí es quien forma, o sea, un poquito de freno a la caída de Ciudadanos pueden suponer los suficientes diputados como para que el gobierno sea de un color o de otro. En España, Andalucía y la humanidad. Claro. Sí, esto es pandémico también, es para la humanidad también. No, claro. Echamos lo de aterrado. Sí, no, sí, estoy. Te he visto muy Antonio Bandera, ahí. Estoy, recuerda que bueno, después diré una maldad. Por la humanidad te he visto muy Antonio Bandera. ¿Una maldad sobre qué? ¿Sobre los Goya o sobre...? Lo anoto para que la digan. Venga, luego la digo. Maldad de José María. Venga, yo sé que tus seguidores y los espectadores magníficos de este programa... Nos ponemos con los buenos propósitos y se nos olvidan las maldades. Hombre, pero vamos, que me aterran tus maldades. Y no un poco. Acuérdate que yo de ABC cuando ganó Arenas, ¿no? Hay que recordar que ganó Arenas, Que ganó Arenas, que yo sé que es un personaje que a ti te da mucho juego, que me reí mucho con tu columna. O sea, es mayoría simple, victoria... Derrota absoluta. Entonces, vamos a ver... ya sabemos cómo funcionan un poco las proporcionalidades y con qué poca bolsa de votos muchos partidos obtienen mucho juego institucional.
Y con eso también te digo algo a ti, Laura, cuando decías, bueno, es que creen que son sus ciudadanos, los ciudadanos unos indigentes intelectuales, no. Para no... Sí, y también los hay. O sea, es que estoy intentando teatralizar sonrisas cínicas. Sí, moción ganado. Bien, también los hay, evidentemente, también los hay, lo que demuestra que el suelo que sostiene muchas veces digo el suelo desde el punto de vista demoscópico, ¿no? O sociológico, el suelo que sostiene muchas veces el número de votos de muchos partidos, que no suele variar, está ahí pase lo que pase, y si está ahí pase lo que pase, su grado de adscripción, a no ser que cobren directamente, y a lo mejor lo harán unos pocos, pero no todos, su grado de adscripción está por encima de sesudas reflexiones intelectuales o compromisos morales con la totalidad. Dicho esto, claro que los partidos conocen bien lo que tienen y cómo les pueden hablar, y quiénes no van a cambiar su voto, y luego qué estrategias deben utilizar para, sabiendo que esos no se le van a ir, cómo suman algunos poquitos más para en algún momento subir evidentemente el número de escaños. Pues claro que lo saben, se pueden equivocar más o menos, claro, pero lo saben, o creen saberlo. Respecto a esto, lo de Andalucía es más complicado, porque estáis dando por hecho en todo momento que Juan Marín es ciudadano, y no es así. Se va a afiliar al PP pronto. Fíjate. Bueno, yo creo que... Vamos a ver. No, le faltan pocos partidos. Yo solo digo que todos los partidos, todos, tienen ahora mismo aroma cismático en su interior, ¿vale? Entonces, no demos por hecho nada, porque alguien decía con maldad que Susana, a la que muchos dan por muerta, pues Susana Díaz estaba ya hablando con Rocío Ruiz, la actual consejera de Igualdad, para tratar de amarrar un entente cordial y que Rocío efectivamente aupara y asumiera ya su responsabilidad como la futura candidata electoral de Ciudadanos. Almorzó con ella en Sevilla. Bien, entonces que todo esto es verdad o no, no lo sabemos. A Susana le viene muy bien, porque... Pues claro, ella se tiene que agarrar a un clavo ardiendo, darle una opción además y decir, pero si yo ya un tengo hipotético adelanto electoral le vendría bien, yo ya tengo planteada mi fórmula, ella podría decir y tal, ¿no? Pero, insisto, si esto es verdad o no, no lo sabemos. El problema es que todo esto pudiera ser verosímil, y lo es. Y ese es el problema que da, por un lado, salsita para que nosotros hagamos el debate, pero por otro lado para aterrar, como bien tú decías, a muchas personas. Pero doble terror, porque no es el caso. Pero a lo mejor si Arrimadas hubiera dicho, venga, pulso el botón nuclear y vamos a deshacernos del PP en todos los sitios. No, pero aunque sean algunos, ese miedo lo tienen. Y luego el otro miedo es lo que hablábamos antes, de que Ciudadanos se quede en nada y el que suba sea Vox. Claro. Pero Andalucía parece... Por eso también había voces diciéndole un poco al PP que moderara su ataque de rabia con Ciudadanos, porque es que lo necesitan esta mañana en Andalucía. Esta mañana lo han dicho. El PP quiere captar defraudados, literalmente, de Ciudadanos. Y bueno, yo lo decía. Ciudadanos ha demostrado que siendo un partido pequeño, o tiene que demostrar que siendo un partido pequeño quiere crecer y que aun siendo pequeño tiene capacidad de influir en la política. En Murcia puede decantar el gobierno del PP de toda la vida al PSOE, y aquí decantó el gobierno porque ahora podría gobernar Ciudadanos con el PSOE con una mayoría absoluta que no necesitarían apoyo de Vox. Entonces aquí en su momento decidieron decantar la Junta de Andalucía después de tantísimos años hacia el PP. Entonces no va a haber una respuesta homogénea en todos los territorios. En cada sitio pueden arbolar la renovación, digamos, ¿no? Y aquí además entra algo interesante, ¿no? Por una parte, ¿podría el Ciudadanos volver a pactar con el PSOE si siguiera Susana Díaz? Es una de las cosas que habéis comentado, pero es que hay algo más. Podemos Andalucía se ha fagocitado, ha vuelto a nacer, bueno, está ahí, está. Unidas Podemos Andalucía, con un nuevo liderazgo, tendría más posibilidades de poder pactar hipotéticamente con el PSOE. Lo que estaba claro era que Susana Díaz y Teresa Rodríguez eran como el agua y el aceite. Entonces, las nuevas elecciones el escenario será muy abierto, porque el PSOE, independientemente de si siga Susana Díaz o no, tendrá opción de pactar con Ciudadanos y con Podemos. Al PP no le interesa, creo yo, adelantarlas, porque ahora mismo Ciudadanos, esté Juan Marín o no, mengua en las encuestas y se vería abocado a pactar con Vox, que yo creo sinceramente que Moreno Bonilla ha intentado contener la imagen de que tiene un gobierno que se apoya en Vox por todos los medios posibles, y no entra dentro de sus cálculos pactar con ellos.
Le conviene en cualquier caso ganar Aguantar, tiempo, está en el poder, aguantar. lleva 2 años, un presupuesto aprobado, ahora sería muy incierto un adelanto electoral, ¿no? Además, en este clima de turbulencia, sería una más. Sí, le falta el presupuesto el último año, ¿no? Bueno, pero podía. Sí, puede prorrogar. Entonces vamos a ver cómo va a ir todo, ¿no? No lo sé, vamos a ver cómo va a ir todo. El presidente andaluz tuvo un discurso radical el día 8 de marzo a favor. A mí me pareció más feminista que el que he escuchado en anteriores presidentes del gobierno andaluz. Entonces me dejó un poco, a mí me sorprendió, ¿no? Quiero decir, en ese sentido, la separación de Vox está siendo escenificada incluso, ¿no? Está siendo escenificada, lo digo porque en ese asunto en concreto, cuando Vox estaba pidiendo que el día 8 de marzo no fuera el Día de la Mujer, sino que, en fin, una de estos estrambotes que están fundamentados para un sector muy concreto de su votante, ¿no? Bueno, todos son estrategias. Yo ya, quiero decir, espantarse, bueno, pues uno se espanta, no como informador, se espantará como ciudadano en función de la tendencia política que uno pueda tener, pero como informador o como en este caso, debatiente, ¿no? Desde el periodismo, yo no me espanto de nada. Todos son, es como cuando en un juicio pues tiene derecho el acusado a mentir, ¿no? Incluso lo avala la Constitución, en el sentido de mentir siempre que trate de defender, en fin, de no acusarse a sí mismo y no hacerse daño, ¿no? Entendámonos, quiero decir. Sí. Todo esto cuela y vamos a ir viendo qué pasa. Pero aquí pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Sí. Pueden pasar muchas cosas. Pero es un crimen que acaben con nuestra capacidad de asombro, ¿eh? No, yo me sigo asombrando, ¿eh? A mí esto, tú empezabas diciendo, no nos podemos quejar. Yo digo, bueno, es como lo del chiste casi, ¿no? No nos podemos quejar. Y dice, ¿están ustedes bien? Y dice, no, que no nos podemos quejar. Porque yo sí me quejo. Yo sí me quejo. A mí todo esto, yo sí me quejo. A mí todo esto me avergüenza un poco. O sea, esto es un mundo aparte, como siempre hemos dicho, de tanto decirlo, parece que ya lo asumimos, yo no lo asumo. Esto no es muy tolerable. O sea, este país, ¿qué nos tiene que pasar ya? O sea, este país está sufriendo, como el resto de países, una pandemia muy seria, con muertos diarios. A los que, por otro lado, deberíamos de dejar de homenajear ya en pasado, por favor, porque siguen muriendo, insisto, yo ya sé que lo dije aquí, y por favor, vamos a dejar de homenajear en pasado como si hubiera pasado ya la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que estar en estas cuitas de siempre... Distrae energía. No me parece. Bueno, vamos a escuchar al primer columnista de esta noche, a Fernando del Valle y su espuma de certeza. Más de 100.000 muertos por culpa del coronavirus desde que nos vino a visitar hace ya un año. Las vacunas que no llegan y son el único remedio. Continúan los contagios, seguimos perdiendo a cientos de españoles cada día. Hay jornadas en que la curva está demasiado recta. ¿Qué hacemos en Semana Santa? ¿Salimos en rogativa? ¿Cerramos las comunidades? Venga, que no acudan aquí los madrileños en coche, pero si vienen los franceses en avión. ¿Has visto cómo está la cosa en Europa? ¿Otra vez el fantasma del confinamiento? La cepa me gustaba cuando solo era un restaurante del centro. La británica me acongoja. Los bares cierran, se ahogan en la cerveza que no venden. Las cifras de parados no paran quietas, siempre hacia arriba. Las colas del hambre están cada vez más gordas. Los números cantan, las empresas quiebran y el ánimo ya no se levanta. Sin duda, es el momento de presentar una moción de censura en Murcia. ¡Qué hermosa eres! Y también elecciones en Madrid. Socialismo o libertad, dice Ayuso en cubano castrista, pero al revés. Han cantado moción en Castilla y León, chimpón. El único sitio de España al que no llegó ayer el tsunami político fue a mi comunidad de vecinos. Pobre Paco, el presidente, el del segundo izquierda, escuchando las noticias a ver si de una vez le dejan tranquilo. Pablo Casado a 2 velas. Inés del alma mía, vas a ganar una región pero matas para siempre a tu partido. Al final vas a hacer bueno a Juan Casá. Sánchez a lo suyo, se suponía que era España, ya ven que no. Andalucía al menos se consolida como la isla del buen rollo, pero cortaron a Juan y medio en Canal Sur para que viéramos a Moreno y Marín prorrogar sus votos matrimoniales, imperdonable. Dicen que los políticos son reflejo de la sociedad de la que emanan. Si esto es verdad, mi certeza de hoy queda clara, estamos perdidos. Pero yo no, yo me rebelo, mi reino no es de este mundo. Bueno, estaba Fernando del Valle
brillante como siempre. Parece, Domi, que ha estado con nosotros en la mesa y se ha sumado a opinar. Ha habido un momento que estaba a punto de hablarle, o sea, y decirle, sí, como dices, pues sí, la verdad es que... Ha introducido varias claves, ha hablado de Juan Casá, por ejemplo, ¿no? Laura, que tenemos... Laura viene recién leída de un Twitter de esta mañana. Yo vengo muy leída de Twitter, es que me gusta mucho. Twitter es una fuente de información muy interesante. Los políticos actúan sin filtro y por impulso muchas veces y cuentan cosas que luego en las entrevistas o en las ruedas de prensa se comiden un poco más, ¿no? Y Casá, después de esto ayer, decía, igual que Lorena Roldán dijo, hice bien en irme de Ciudadanos, en una frase, tampoco es que haya triunfado en el PP, tenemos que decir. No pues Juan Casá escribió, por mi parte, el Partido Popular de Málaga, Elías Bendodo y Paco de la Torre pueden estar tranquilos, yo sí cumplo mi palabra. Yo es que me quedo sin palabra un poco también. Eso quiere decir que las cábalas que había o que ha habido siempre sobre movimientos políticos, moción de censura en el ayuntamiento contra Paco de la Torre, pues Juan Casá dice que va a cumplir su parte del pacto que tiene con el PP y que tiene mucha enjundia, ¿no? Pero claro, la clave sigue estando en Ciudadanos, una vez más aquí también, con Noelia Losada, concejala de Cultura, única concejal de Ciudadanos, pero apoyo fundamental para que el PP siga teniendo mayoría, ¿no, Domi? Sí, claro. Yo me quedo sin palabras porque la parte del pacto de Casá es votar a favor del PP todo y llevárselo... Garantizarse más años de vida política seguramente, ¿no? Más años cotizados. Estar en la pomada también en los próximos 4 años, no solo en esta, me imagino, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta con qué pasión te digo los dos sí? No, sí. Ha faltado ahí. Ha faltado, ¿no? Convicción. Ha faltado. Mira, intento teatralizar hoy mi... Perdona, es que... Perdona, Domi, que te haya interrumpido, pero es que digo, vi algo más de Juan Casá que me llamó la atención discutiendo con Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos a través de Twitter, ¿no? No solo diputado, y con ya relevancia orgánica. Coordinador provincial. Que acusa en Twitter de no ser lo suficientemente activo contra la corrupción, ¿no? Entonces, bueno, a mí es que la gente que está en un partido y cuando se va el partido era lo peor, este amor-odio tan súbito a mí me merece poca confianza, ¿no? La verdad. Bueno, ahí Perdón, estamos que te haya interrumpido, es que sabía que tenía que mirar a dos cepas de Ciudadanos, los Girauta, Cantó, etcétera, que están desencantados de la vida y querrían que fuera un partido del campo de la derecha y los que están contentos con este giro. Claro, estamos muy desencantados. Basta ver dónde está Noelia Losada en Málaga. Estamos muy desencantados, como decía Fernando del Valle, los que hemos perdido esa magnífica barra de bar que tenía la cepa, ¿no? Antes de la pandemia, en el centro de la ciudad. Calle Estracha, ¿no? Sí, señor. Bueno, si yo te decía antes el juego de no nos podemos quejar, también podíamos jugar, algo que a ti te gusta mucho hacer en tu literatura y en tus columnas, con la moción de censura, ¿no? Las mociones de censura a veces no tienen emoción y otras veces producen grandes emociones de censura. Esta está produciendo muchas emociones, muchas. Y hasta jurídica. Porque no lo hemos dicho, pero es muy interesante, porque yo no me lo había planteado porque no había pasado nunca en la democracia española. Entonces tú dices, no había pasado nunca en la democracia española porque llevamos poco tiempo. Y dices, vaya, llevamos ya un montón de años. Es una cosa de los ayuntamientos, ¿no? Sí, pero fíjate qué interesante. Llevamos desde el 78, una vez que evidentemente ya se promulga la Constitución y ya se pueden desarrollar todas las instituciones ya constituidas, no constituyentes. Entonces ya estamos hablando de años, ¿eh? O sea, que no es porque hayan pasado pocos años y todavía no se había dado esta situación. ¿No será que cierta degradación política está llegando ya a dar situaciones como esta? Ahora se tienen que enfrentar el Tribunal Supremo a decidir si efectivamente se disuelven las Cortes, en este caso un Parlamento autonómico. Cuando lo anuncia quien tiene potestad jurídica para ello, evidentemente, ¿no?, como se establece en todo el ordenamiento jurídico, que es el presidente del Parlamento Autonómico, o es la moción de censura, tal como en el artículo 15 de la Constitución y en otros luego del ordenamiento jurídico igualmente, o es la moción de censura la que puede frenar y poder más que la declaración de disolución. ¿Es cuando se hace antes? ¿Es cuando se hace antes la declaración de disolución o la moción de censura, pero todavía la moción de censura no se ha publicado en el boletín de la comunidad? ¿O es que todavía no se ha publicado y firmado
declaración de disolución del Parlamento. Quiero decir, estamos en tal carajal. La Asamblea de Madrid siguió funcionando ayer por la tarde y reuniendo a sus comisiones, porque Claro, la preside Ciudadanos. Claro, porque la mesa, y tú dices, claro, es que la mesa lo autorizó. Digo, ya, mire usted, ya, pero es que la mesa a veces la presiden uno, la presiden otro, el número de votos favorece a quien ha querido disolver o no, favorece a quien quiere hacer la moción. Los juristas tampoco se ponían de acuerdo. No ha habido tiempo. Hilos Pero, claro. expertos en derecho en Claro. uno y otro sentido. Parece sentido común también que cuando un presidente anuncia la disolución, Pues ya está, ¿no? es la Pero disolución. en Si todo tenemos que caso- esperar 24 horas que se imprima el BOE de turno en estos tiempos. Claro, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo de Casá? ¿Y por qué pasa Si todo menos esto que cabo está que pasando? presentaran la moción antes. Claro, a lo ¿y mejor por la qué? presentaron antes de que ella hablara, ¿eh? Probablemente. Por ahora que se sepa, no. Pero no, la presentaron a la 1:05 y a la 1:22 de la tarde, después. Porque además a todo esto son dos mociones. O sea, porque no se ha presentado una moción de oposición Pero de no los importa. partidos de izquierda, son dos mociones. Siempre Bueno, el gobierno pero de la también tiene región su de cosa. Madrid, por minutos, por tránfuga, por fullería, Eso. siempre bailando Claro, en esa eso forma. te quiero ¿eh? decir. ¿A qué momento, sí, lo del tamallazo está todavía en la mente de todos y otras cosas, pero a qué momento hemos ido llegando en la democracia que ya la componenda y la formalización de la componenda es la que, de alguna forma, mueve la lógica de la institución representativa entera? ¿Vale? Sí. Aquí lo dejamos en alto. aquí. Venga. Vamos a hacer una pausa porque no tenemos más tiempo ahora mismo. Volvemos enseguida. Bueno, aquí estamos de nuevo, retomamos nuestra tertulia con Domi del Postigo y Laura Teruel. Estamos hablando de los asuntos políticos y como asunto político cercano también el Congreso Provincial del Partido Popular este pasado fin de semana, ¿no, Laura? Hay pocas discrepancias, 98% de votos o avales para Elías Bendodo, que revalida, pero no obstante hay alguna maldad, ¿no?, que poner en circulación o no. Hay, ¿no? Realmente no creo que debamos sorprendernos porque Elías Bendodo saque ese resultado tan estupendo, porque el partido está gobernando en Málaga, está gobernando en la capital, en la Diputación y en la Junta, y entonces evidentemente organizativamente es un partido que está satisfecho con la gestión. A mí no me sorprende para nada que tenga ese resultado. Más curioso me parece el problema interno que yo creo que el PP es muy bueno digiriendo sus discrepancias de una manera interna. Cuando en el PP o en Podemos se pelean y se abren las carnes, ¿no? Y el PP yo creo que está conteniendo bien el impacto, pero cualquier persona que lea prensa, que esté informada, ha ido viendo cómo hay una discrepancia, porque él tiene que nombrar a su secretaria general, que es un cargo orgánico, con muchísimo poder, porque es la que a fin de cuentas tensa las riendas del partido y mide las tensiones y las presiones, y él quería nombrar a Patricia Navarro y delegada del gobierno en Málaga. Delegada efectivamente del gobierno andaluz, muy importante, y por una incompatibilidad que tienen ellos fijado en estatuto parece que el partido a nivel nacional no le va a dejar. Claro, es normal que él se presenta con una lista, Bendodo se presenta con una lista y dentro de esa lista tienen que salir esos cargos que él nombre. Él quería seguir confiando en ella o en cualquier caso elegir a quién, tal vez no tanto ella, que ya tiene bastante responsabilidad en su cargo, sino alguien afín. Pero el partido está optando por otros candidatos que le permitan a Casado tener un control más directo o una línea de transmisión más directa con lo que pasa en los municipios. Y no olvidemos que Málaga para el PP es súper importante. Málaga y Almería son dos provincias súper importantes para el Partido Popular, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo que va a suceder? A pesar de que Casado intente tensar la cuerda, dentro del partido hay una sensación de que Casado no ha ganado nada y de que Bendodo ahora mismo lo ha ganado todo. Entonces, y también con lo que está pasando en Murcia, lo que está pasando en Madrid, creo que al final Bendodo conseguirá decir, oye, a los territorios ganadores, la gente que controlamos al partido en nuestras provincias, no vengas a liarnos tanto la cosa y déjame elegir a mi mano derecha, ¿no? Pero seguramente no sea una simple cuestión de dar una dispensa para una compatibilidad, ¿no? Esto se inscribe un poco en esa tensión entre
por simplificar, los que antes eran de Soraya y los actuales que mandan de Casado, ¿no? Claro, No se escribe en eso, ¿no? No olvidemos que, bueno, esto lo han contado muchos cronistas, que cuando Juanma Moreno Bonilla saca los resultados tan malos, porque eran resultados malos a nivel andaluz, esa noche se vaticinaba que tuviera que renunciar y tenía la carta escrita renuncia, no de su puño y letra, pero escrita estaba. Pero luego el pacto con Ciudadanos y Vox le permitió gobernar y esa carta se rompió, ¿no? Porque Moreno no estaba en la línea de Casado, él fue un defensor de Soraya, pero es que Moreno Bonilla está gobernando y Casado no. Entonces el Casado se mueve entre quiero controlar los territorios, quiero ser el líder de facto del PP, pero los territorios le dicen sí eres el líder, pero tú has perdido y nosotros hemos ganado. Entonces es esa pugna interna que se va a manifestar en este tipo de disputas orgánicas. Al mismo tiempo que el PP va modulando un poco su mensaje en Andalucía, ¿no? Me vas a preguntar... Sí, del PP, te voy a preguntar. No, el que estaba pensando, fíjate, Miras desactivado en Murcia, ¿no? ¿Y cómo son los varones del PP? Ahora mismo estamos acostumbrados a llamar varones normalmente, ya que tampoco sé muy bien por qué, pero bueno, a quienes tienen poder, institucional real, ¿no? Por ejemplo, los presidentes de comunidad autónoma, ¿no? De acuerdo. Entonces, tenemos el ala más populista, más peculiar, con Ayuso en Madrid, ¿no? Que está ahora mismo, bueno, pues veremos a ver en esa implosión o explosión en función de que definitivamente haya elecciones anticipadas que van a durar el tiempo que tienen que durar hasta las que estaban establecidas por ley, o sea, que no van a crear otros nuevos 4 años, o sea, que todo esto se va a mover más, se va a mover más que el hopo una shiva, como diría mi madre, en paz descanse. Y ahí anda. Luego tenemos Fernández Mañoco, yo comentaba antes, en Castilla y León, que parece un hombre serio y estabulado y además parece que ese gobierno con el apoyo de Ciudadanos y tal funciona y no creo que le interese demasiado a nadie tocarlo, ¿no? A nadie tocarlo, que fue tocado, pero no creo que le interese a nadie tocarlo. No es muy casadista en las relaciones comerciales, entonces, quiero decir, no se le fe de tienda, está la cosa ahí. Luego tenemos ese PP aburrido, pero tremendamente eficaz, del PP gallego, ¿no? Que está ahí también, que tampoco es ni casadista ni divorcista, o sea, no está ni sorayista ni soyarista. Ligeramente regionalista. Sí, ligeramente regionalista, algo más tradicional, ¿no? Un poco más antiguo, no digo antiguo en el sentido necesariamente negativo, pero es la característica un poco Y luego está el PP moderado, un poco como más activo, ¿no? Más moderno, entre comillas, que sería el andaluz, que tampoco es casadista. A pesar de que es verdad que Juanma Moreno y Casado, como personas, no tengan una enemistad abierta, siempre han... Entonces, el mapa del PP es muy complicadito, muy complicadito. Un líder nacional que no acaba de convertirse de verdad el líder con mando en plaza, de hecho... Ahora tenemos las trifulcas de mi candidato es este, en Sevilla, como siempre, que es un poco el Madrid de Andalucía, ¿no? Sevilla. En Sevilla, como siempre, pues se ve, ¿no? Entre Virginia y, en fin, entre la candidata que vuelve a apostarse para el ayuntamiento o para ser secretaria del partido y todo esto, y el que se ha retomado por parte de Juanma, que claramente no es la que quiere Casado. Yo no sé, el espectador un poco no muy avezado en estas lides internas de los partidos, cómo encaja toda esta información, pero al menos... Si conseguimos que le quede, que aquí hay alfileres por todos sitios y que no hay, a pesar del 98% del Congreso en Málaga, que claramente refrendan a Elías, y sabiendo que es fácil además refrendar a un candidato cuando está en el poder, que el poder, es que no vea, el poder te hace... Hombre, el PP domina la mayoría de las instituciones, hay mucho juego que repartir, ¿no? Pese a eso, cuando hablamos del PP andaluz aquí, porque, insisto, sigue estando la diferencia y siguen estando los temblores respecto a sus varones con el PP nacional. Ha copiado un poco la estructura, antes era el PSOE el que tenía más varonías, ¿no? Más varones, más virreyes o virreinas, más... digamos, corresponsales en los territorios que hacían un poco de contrapoder al nacional o que lo ejercían, ¿no? Luego aquí hay una pequeña contradicción con Ciudadanos, y ya termino. Cuando se plantearon los gobiernos de Madrid, de Murcia, de Andalucía, más o menos se hizo una especie de pacto con Ciudadanos que muchos no entendíamos y criticamos, además,
Pero bueno, o jugamos a políticas autonómicas o jugamos a políticas de partido a nivel nacional, ¿no? En las reuniones. Entonces, ¿a qué jugamos? Entonces, ahora se dice, por ejemplo, que no tiene ninguna importancia lo ocurrido en Murcia para que en Madrid se tomen decisiones, pero sin embargo los pactos sí se hicieron conjuntos. O sea, y siempre ha sido así en la cultura política española. O sea, se han hecho en las mesas con los responsables de los partidos a nivel nacional. Por lo tanto... No siempre, yo creo que esa es una dinámica más del PP. El PSOE ha pactado un poco más en cada territorio, en cada ciudad, con más autonomía que el PP, que a fin de cuentas el PP es el que designa candidatos. El PSOE... El PSOE igual, ¿vale? O sea, bueno, con Pedro Sánchez desde luego hay una designación más directa. De hecho, quien vaya a ser candidato... te estoy diciendo ahora, pero antes hemos tenido un PSOE mucho más beligerante y más independiente en Andalucía para tomar decisiones del gobierno nacional, ¿eh? Sí. En fin, alargaría esto poniéndote ejemplos, pero no, y ahora mismo insisto, la candidata, si es Margarita Robles o la que sea, que va a ir a las elecciones en Madrid, la va a designar a Pedro Sánchez, o sea, da igual, quiero decir, más o menos, utilizando o no el proceso de primarias, pero más o menos siempre ha habido un candidato investido, inducido. ¿Y a quién le damos el cargo de ministra de Defensa? Ya, claro. Claro, es que ahí tú estás pensando en Susana Díaz, claro, ¿no? Si se mueven las aguas andaluzas, se queda Susana Díaz. En cambio, ¿no? Entra uno, sale otro. Como ¿Y esto los ciudadanos cómo lo encajan? O sea, imagina que ocurre... Bueno, estamos jugando, Miquel ¿no? Iceta, ¿no? Estamos jugando. Y eso, o lo de Miquel Iceta. ¿Cómo lo encajan los ciudadanos así? Dicen, no, pues me han puesto de ministro a quien el partido, claro, le conviene porque ha hecho y tal. Y esto es... Entra un catalán, así se buscan los otro. ministros. Entra un catalán, sale claro, otro. Es que todo es, de verdad, todo es... Bueno, pero como los medios ya también hemos hecho de la política un espectáculo y las tertulias son un espectáculo, claro, y las también, declaraciones los debates enjundiosos que duran horas en el Congreso de los Diputados se reducen, lógicamente, a los 2 o 3 minutos que dura una pieza, los miércoles, la sesión de control, en la que uno se dice una cosa y el otro otra, pues evidentemente es que esa sociedad del espectáculo, el espectador ya se ha acostumbrado también a la política, no es tan nuevo como antes, ¿no? Que yo creo que los medios dedicaban menos tiempo. Bueno, el que le dedica mucho tiempo a esto de la política, sin duda, es Curro Troya. Vamos a escucharlo, ya verán. Arde Troya. El pasado domingo tuvo lugar en Málaga el Congreso Provincial del Partido Popular, en el que fue reelegido como presidente y, como se esperaba, Elías Bendodo. Se esperaba porque ya se conocía la dispensa que Génova le había concedido para mantenerse en el cargo por un 4º mandato. Desde su fundación, el de los populares ha sido un partido vertical. Fue el propio Fraga quien eligió a Aznar y este, a su vez, a Rajoy, con los consiguientes procesos congresuales o de blanqueamiento democrático. De esa misma verticalidad fueron elegidos Juanma Moreno por Mariano Rajoy y mucho antes el propio Bendodo en 2008, cuando sustituyó a Joaquín Ramírez gracias al dedazo o elección discrecional y personal de Javier Arenas y a aquellos avales que fueron modificados con Tipex de forma chapucera para que no lo recuerde. Ahora, a este nuevo dúo sacapuntas que ha llegado hasta San Telmo gracias a la acción de esa pirámide de poder orgánica, no le gusta que la nueva dirección de Génova tenga decisiones propias y ejerza su verticalidad en la organización. Se creían ya los amos del cortijo, sin recordar que administran el gobierno andaluz en representación de ese partido, cuyo control está más en disputa que nunca. Y si no, que se lo pregunten a Patricia Navarro, primera damnificada de esa sangría. En medio de esta guerra, Javier Arenas, el único superviviente de primera fila de la época más corrupta del Partido Popular, el amigo de Bárcenas y compañero suyo de pádel en Marbella, sigue moviendo peones de su personal red de intereses, de la que los propios Bendodo y Moreno Bonilla son vástagos. Vivimos tiempos de centrifugación y precipitación de acontecimientos políticos. Solo hay que ver lo sucedido ayer en Murcia, Madrid y Castilla-León. La siguiente puede ser Andalucía, pero el partido del presidente de la Junta parece más que nunca una olla de grillos. Casado debe decidir si aparta definitivamente a Javier Arenas y acaba con sus tentáculos de poder en Sevilla, Málaga, Almería, Cádiz y Marbella. Bueno, ahí estaba
Curro Troya, que también nombraba a Javier Arenas, personaje de grata memoria ahora en el Senado por la cuota autonómica, también está en esos papeles presuntos, barcenismo rampante. Bueno, Domi, pero vamos a cambiar un poco el tercio porque el PSOE también tiene sus cositas, ¿no? Tienen sedes con cerraduras que cambian, líos... Sí. Pues nada en todos los partidos. Y no estamos hablando de Unidas Podemos, que también en Andalucía también. Tienen su particular baile. Bueno, es la primera gran operación terremoto en la que Podemos no está en ningún lado, ¿no? No están ni emocionado, ni presentando poco, ¿no? Eso no le va a gustar a ellos ya mismo tienen que ver. Eso es malo, claro. Ahí no están ahí. Que puede haber un acercamiento del PSOE con Ciudadanos. No solo no está Podemos, sino que le ha dado luz a Más Madrid, que hombre, por favor, que es Íñigo Errejón, y claro, Íñigo Errejón para Podemos ahora mismo es un poco el anticristo, ¿no? Y claro, y con sus 20 diputados allí ha llegado el tío y ha montado su moción, entonces, fíjate las carambolas, ¿no? Alguien que ya no existía y de pronto... Nunca es por muerto un político, es la lección que nos llevamos. El partido de Errejón está montando... Que se lo digan a Casas, ¿no? Claro. Que tú nombrabas antes, ¿no? El partido de Errejón está montando sus pequeñas estructuritas, en Málaga también tiene, ¿eh? Sí. Eso... Y en este contexto, 2 o 3 diputados, lo que saquen, puede ser decisivo para sumar en un bloque en otro. Y en Málaga están muy activos además contra el rascacielos y están encontrando sus huecos, quiero decir que están buscando su sitio y están moviéndose. Yo, hombre, el PSOE... bueno, el otro día hablábamos de la carretera Cádiz, ¿no? De la agrupación de carretera Cádiz. Que se pronunció a favor de que Susana se fuera a su casa. No, y de una manera muy solvente en el discurso, acuérdate que yo te hacía la broma, habrá nacido una estrella, te lo decía yo en inglés macarrónico y todo. Le ha gustado al aludido. Bueno, en todo caso, tenía mucho sentido que lo hiciéramos protagonista de un rato de la tertulia y comentar esto, ¿no? Porque, bueno, estructuró bien. ¿Y qué pasa? Pues claro, que a medida que van sacando cabeza, sobre todo cuando se plantean, quiero decir, las argumentaciones con cierta capacidad, ¿no? Pues a medida que se van viendo, pues otros las sacan también. Pero claro, en este caso, en Fuengirola, pues bueno, cuando la ha sacado Álvarez, que creía que era un poco posible portavoz como concejal, y claro, y se ha apuntado, pues rápidamente Segura, ha estado seguro de quitarle la cerradura, según denuncia Álvarez, aunque Segura dice que la cerradura la quitó para estar más segura por el coronavirus. Entonces, aquí hay mucho, quiero decir... Bueno, para poner en contexto, sí, yo entiendo que para un redactor jefe de informativo en Madrid, en una televisión, el titular de los susanistas le cambian la cerradura a una sede para que no entren los pedristas es súper atractivo. Vamos, y salieron las piezas. La verdad es que la cerradura se ha cambiado muchas veces en la sede del PSOE de Fuengirola, ya se cambió en septiembre, y la verdad también es que según el comunicado de la secretaria general de Carmen Segura, ella también es susanista. Porque ahora la cosa, por lo visto, hay que adaptarse y estudiar de nuevo, no va de pedristas o susanistas, sino de los que quieren que Susana se vaya o no. Claro, pero de todas maneras, ¿qué más da? Fíjate. Y tiene gracia que decían algunos, el portavoz no es nadie para hablar en nombre del partido. Y yo dijo, pues portavoz. Creía que era el portavoz. Claro, el pobre se lo creía él. Por eso te digo, por eso yo intentaba hacer la broma. ¿Qué más da que la cerradura se cambiara por él o no? La cosa es que él ha dicho que ha sido por él. O sea, el tema está en que el enconamiento es cada vez más notorio, ¿no? Los focos están cada vez más en la situación y cada vez más gente saca claramente la cabeza. Por lo tanto, la debilidad de Susana Díaz es cada vez mayor. Mientras más cabezas salgan fuera, quiere decir que más confianza tienen en que... Además, también me ha hecho mucha gracia porque cuando este señor manda la carta de amparo a la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE en Ferraz, entonces, claro, y tú te imaginas la carta, Pedro, que mira que el Óscar, o sea, ¿qué va a cambiar allá? Hombre, que vamos a ver, que está claro que el PSOE en Andalucía está cada vez más capilarizado por el PSOE central y que está claro que Susana está perdiendo, como no podía ser, por otro lado de lógica, de otra manera, está perdiendo ese control que durante un tiempo fue verdaderamente férreo, ¿no? Y que se considera que quien ha perdido el gobierno de la Junta no puede, es lo que te dicen muchos socialistas. También se va perfilando como Juan Espada el más
como el candidato quizá finalmente de Al menos eso consenso, dicen muchos porque titulares. tiene gestión Claro, probada al y menos quiere, eso dicen y muchos quiere, titulares. que es Yo- importante. Muchas veces con No, los- no hay que descartar nada. Un lanzamiento estrella desde Madrid. Totalmente, No, ni yo, totalmente. no, Totalmente, estoy de acuerdo. pero hablamos que en la carrera que se inició, que iba primero parece Felipe Sicilia, que era el más entusiasta, pues ahora parece que ha perdido fuelle en favor de Espada, pero claro, un hillazo no se descarta, claro. Sí, pero vamos a ver, Espada es Espada y Sicilia no sabemos quién es. Quiero decir, por favor, Sí. claro que sabemos quién es, pero no sabemos quién es. Y entonces en ese sentido, aparte los titulares, oye, los titulares, yo me veo los titulares y acabo presentándome, quiero decir, que opinión pública, opinión publicada, tendencias, a quién le condiciona, con qué interés o con qué estrategia, muchas veces se publican ciertas cosas. Tomé ayer con el café y me sentó muy bien y sin darme cuenta lo estoy utilizando de nombre en el... Aquí hay muchísimas maniobras, hay personas que tienen más fuerzas que otras también, es la verdad, más capacidades, más carismas, y en todo caso sí es verdad que el nombre de Espada, pese a que yo lo dije en esta mesa, un alcalde de Sevilla probablemente tuviera un aparente hándicap, a lo mejor no, en una Andalucía que está muy partida en dos sitios y que está muy capitalizada también, ¿no? Es una Andalucía de provincias y tal, no lo sé, pero el nombre suena. Y otros nombres suenan, pero de manera clara, y el de Susana no. ¿Os gustó la gala de los Goya? Esto es un cambio de tercio fino, ¿verdad? Elegante, una Ha sido- transición Sí, te lo- entre asuntos. Te lo has currado Me están temas. escribiendo los espectadores, a ver si hablamos de los Goya. Bueno, a ver, me gustó. Pero, Vamos. me pareció elegante. Visualmente fue exquisita. Fue sobria, fue ágil. Lo que sucede es que yo soy una espectadora también de mainstream, entonces me gusta un poco la sorpresa, el reírme de vez en cuando. Ya sabemos que vivimos en una situación muy triste. Entonces yo, dentro de esa elegancia, de esa contención, hubiera agradecido en algún momento que algo que rompiera, ¿no? O sea, no tiene por qué salir ahí alguien a hacer humor y un monólogo, pero hay muchos recursos cinematográficos, jugar con la pantalla, algo para romper un poquito el ritmo. Creo que soy la única que lo piensa, porque yo en Twitter, cada vez que decía qué sublime actuación de Vanessa Martín, qué emocionante, a la gente le gustó. Y cuando dije esto, a nadie le gustó. O sea, que es que yo a lo mejor estoy muy acostumbrada a reírme, pero yo, siendo exquisita, ágil, elegante, o sea, solo puedo decir calificativo bueno sobre una gestión de una gala en una situación muy complicada, que creo que puso a Andalucía como un sitio donde no solo se hacen cosas banales, sino cosas serias y profundas. Me hubiera faltado un poquito de pimienta en 2 puntitos para romper el ritmo. Bueno, cuando habla Laura de mainstream, el anglicismo ya que está asimilado quiere decir que gusta un poco mayoritario, ¿no? Que te gusta un poco. Yo sigo diciendo que Málaga tiene mucha suerte con tener banderas, o sea, me parece que nos ha caído y que se queda a vivir aquí ya, ese de tontería ya, ese de Pamplina, Antonio, que ya está. ¡Antonio! Los Goya sean siempre aquí y él los lleve de Siempre, una u otra siempre, manera, siempre, y él los lleve, y ya él los está, lleve. ya está. Esto estaría muy bien. María Casado me parece que tiene una de las miradas más limpias y más francas de la televisión, y es una tía de una gran naturalidad, es muy creíble, y en ese sentido, chapó. Tuvo la gala más teatral desde mi punto de vista que se ha hecho, que es probablemente adoleció de televisión, sin que eso sea necesariamente un demérito, pero fue así. Sin embargo, tuvo el plano televisivo más potente que he visto en la tele desde hace muchos años, y es el de Antonio cuando se encendió todo el video wall trasero, y entraron y se vio las 130 y tantas nominaciones representadas con familias, no sé qué, estuvo tan impactante que ya con eso, o sea, yo creo que ya me quedo. Luego hubo momentos magníficos, algunos resultaron repetitivos. Es muy interesante que se planteara una gala adulta. Es verdad que estamos viviendo una pandemia atroz, pero decía Azcona que hasta en las circunstancias más dramáticas la risa se produce en la vida real, ¿no? Y él lo metía mucho en sus narraciones, en sus guiones y en sus libros. Y quizá no habría hecho tanta falta repetir una y otra vez que la gala era casi de luto, ¿no? Que es verdad y está muy bien que sea así, pero se podía haber compensado.
El único número que tuvo cierta... Bueno, las madres cuando gritaban y eso, sobre todo la de Natalia Molina, que empezó a gritar que se equivocó y era para Natalie Poza el Goya. Muy, le dieron emotivo humor. el discurso de Ángela Molina. Bueno, la entrada de Ángela Molina fue espectacular. Para mí lo mejor de la gala, lo mejor. El mensaje de la enfermera Ana María Ruiz, que yo no he visto hablar en televisión una persona que no sea de televisión, sin un momento dubitativo, sino decir las palabras más correctas y con más aplomo. Lo mejor fue Diana Navarro cantando la versión de Americanos, o sea, me parece que fue increíble y elegantísima y tal. Todas las interpretaciones musicales estuvieron bien, pero esa sobre todo me encantó. Lo mejor, la aparición sorpresiva de Latre en blanco y negro, haciendo o sea, reivindicando la película Berlanga, pero al minuto y medio, por la realización, cuando le puso la cámara en la cara y se le vieron los churretes, ya lo rompió. Como idea me pareció de 10, pero la realización me lo desactivó. Y por último, Ángela Molina. Ángela Molina estuvo espectacular, emocionante. Con todo rojo, con los abanicos. Es que la gala visualmente fue sublime. Fue la gala que tuvo menos audiencia de los últimos 15 galas. Porque la gente es un poquito mainstream como yo. Pero tuvo 2,2 millones de espectadores. Y ese sillón de abuelete de Robert De Niro, y ese momento entrañable. Y el mensaje de Laura Dern fue increíble, ¿no? O sea, yo creo, claro, eso es la agenda de Antonio. Claro. A lo mejor no hizo falta meter tantos cortes, a lo mejor hubiera estado bien con un solo corte, ¿no? Bueno, pero repartidos también pero en quedó todo bien, caso, ¿no? En todo caso, ya lo que pasa que es verdad que algunos sillones le decían I love the cinema, quiero decir. Sí. ¿Qué había que decir? No, lo ha dicho Antonio, mándame el vídeo ya. Hombre, ya ve. Silvestre, mándame el vídeo. Claro, no. Como el de Barbara Streisand, que ni siquiera se grabó la cara, entonces fue muy gracioso. Pero vamos, en líneas generales, por Dios, Antonio, quédate a vivir aquí. No hay ninguna maldad decir que tenemos mucha suerte de que tener a alguien como Antonio Bandera, embajador de Málaga, y que haga estas cosas tan serias y tan solventes. Sin duda, además lo hizo muy bien y no tiene necesidad a veces de complicarse tanto la vida, sin embargo, se empeña. Vale, estamos fuera de tiempo y no vas a poder decir la maldad, pero que ningún espectador crea que se nos ha olvidado. Yo lo he traído. Bueno, no tenemos tiempo ni para maldades ni para nada. Gracias, me tengo que ir, gracias, queridos compañeros. Me tengo que ir a nuestra barra a charlar con Mario Cortés, que es diputado al Congreso por Málaga del Partido Popular. Hasta ahora. Bueno, pues hemos dejado ya nuestra tertulia y estamos en el tiempo de entrevista aquí en nuestra barra. Ya saben, cada semana compartimos un Málaga con algún invitado y esta noche tenemos a Mario Cortés, que es diputado al Congreso por Málaga del Partido Popular. Buenas noches, Mario. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Oye, casi hace tiempo que no venía, me alegro mucho de verte. Bien hallado. Mario Cortés, a pesar de su juventud, ya lo ven, tiene una amplia experiencia política. Él fue concejal durante mucho tiempo, también portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular. Un Partido Popular, Mario, que está de mucha actualidad porque habéis celebrado el Congreso Provincial. No se puede decir que haya mucha disensión, ¿no? Porque Elías Bendodo ha revalidado con un 98% la presidencia provincial. Sí, hombre, el Partido Popular de Málaga siempre ha sido un ejemplo a nivel nacional. Somos un partido fuerte. De hecho, allí en Madrid me preguntan, oye, ¿cuál es el secreto de Málaga que siempre estáis? Pues precisamente lo que se vio el otro día, la unidad. Tenemos claro que más allá de evidentemente las discrepancias internas que podamos tener cada uno en distintos planteamientos, al final somos un partido unido, que tenemos que ir todos a una, y lo que nos mueve, y se ha visto en todos sitios donde hemos estado gobernando y donde seguimos gobernando, es el bienestar de los malagueños, y eso luego lo agradecen los malagueños a la hora de la votación. La que la gente no quiere es trifulcas, broncas, las peleas por la silla, y en Málaga hemos sido capaces de hace ya muchos años pues de que los debates queden dentro y realmente se hable de lo importante, los proyectos de cómo hacer la Málaga más fuerte, cómo combatir el desempleo, cómo luchar contra esta pobreza cada vez se está instalando más. Eso es lo que realmente nos mueve y eso es lo que el malagueño valora. Y al final eso se traduce en resultados electorales positivos. El poder o el poder repartir cargos y responsabilidades es una buena argamasa, un buen cemento que une, ¿no? A esos 30 o 33.000 afiliados, ahora que domina tanto el Partido Popular las instituciones. Pensad que Málaga es una de las provincias con más afiliados que tienen y evidentemente no hay cargos a esos niveles, ¿no? Al final el afiliado del PP de Málaga es un ciudadano comprometido
con su provincia, que cree que el Partido Popular puede defender los intereses de la provincia de Málaga mejor que otros partidos. De hecho, se ha visto en la trayectoria de otros partidos como muchas veces han prostituido Málaga en pos de otros intereses, tenemos muchos ejemplos. Y no es un partido en el que sus afiliados, como si sucede en estos nuevos partidos que salen, están buscando un cargo. No, aquí hay gente que colabora, que en el tiempo que pueden dedicarle eso lo dedican, y luego, evidentemente, a la hora lógicamente, del cuadro directivo, si lo llamamos así, pues lógicamente, cuantos más sitios se gobierna, pues el cuadro directivo es más amplio. Eso también tiene sus problemas, porque lógicamente siempre se dice, cuando más gallos hay en el corral, ¿no?, pues suele ser más complicado. Pero ahí está precisamente la maestría de Elías, que aun teniendo líderes de peso y de mucho carisma, incluso de dimensión nacional, pues sabe que darle a cada uno su sitio y convivimos todos en paz y armonía, y eso es lo importante. Tú eres buen conocedor del mundo municipal, hemos visto estos días cómo el Partido Socialista se abstenía y permitía así, a cambio de algunas transacciones, ¿no?, que se aprobaran las cuentas de Málaga. Las cuentas, los presupuestos son fundamentales para el vuelo, ¿no?, o para la marcha de cualquier gobierno. Ha quedado un poco orillada Ciudadanos, que tiene una concejala, pero es fundamental para esa mayoría del PP. ¿Cómo observas tú eso? ¿Es un nuevo tiempo de consenso municipal? ¿Es una jugada? ¿Es puro tactismo? Bueno, Dani siempre ha sido un tío listo. Daniel Pérez, portavoz del Dani PSOE. Pérez, te digo, pues nos conocemos de tantos años. Dani, sí, conocido, nombre de guerra Dani. Siempre ha sido una persona inteligente, y él es consciente que la situación en la que estamos ahora mismo, con una pandemia que asola pues todos los hogares, a todos los niveles, tanto sanitario como social como laboral, el ciudadano no quiere oír hablar de problemas, ¿no? Y él ha pensado que la oposición constructiva le va a dar más rédito que una oposición destructiva, cuando además los presupuestos están garantizados. De ahí la inteligencia de Dani, es decir, su voto realmente no hace falta, pero le da un perfil más dialogante de cara al posible elector dentro de 2 años o por ahí, que serán las elecciones. ¿Qué pasa con Ciudadanos? Pues Ciudadanos están muy desdibujados. Si queréis pasamos ahora a lo que pasó, sí, a lo que ha sido a nivel nacional. La irrupción de Vox en el panorama nacional a nivel ideológico ha provocado un cambio de posicionamiento de los partidos. Al tener un partido que está muy a la extrema derecha, pues lógicamente obliga a que todos los partidos nos movamos más al centro. ¿Qué ha pasado? Pues que al PP, al salirle un partido por la derecha, se posiciona en un espacio más centrista. El PSOE sigue estando donde está, porque tiene un amplio abanico desde la centro-izquierda, más izquierda que centro, ahora ya con los últimos movimientos, y luego Podemos. ¿Y qué ha pasado? Que Ciudadanos se ha quedado sin espacio político. Entonces se ha quedado realmente sin discurso. Y lo que responde los movimientos que ha hecho Arrimadas ayer precisamente con Murcia, y que ha intentado en Madrid, pues no es ni más ni menos que volver un poco a los orígenes. Ellos les fue muy bien siendo un partido bisagra, que pactaban tanto con el PP como con el PSOE, pero claro, ¿dónde está la diferencia? Que el PSOE con el que pactaban antes no es el PSOE con el que pactan ahora. El PSOE con el que pactan ahora es un PSOE mucho más radicalizado, mucho más tirado al monte con Podemos y la izquierda, que incluso los propios militantes socialistas, hay acuerdos de gobierno con Bildu, etcétera, que esta le chirrían, y es difícil de explicar. Yo entiendo como estrategia que Ciudadanos quiera ponerse de nuevo en esa posición de doble juego, pero ¿no te parece que Ciudadanos es más útil precisamente atrayéndose al PSOE más hacia sí y evitando así los pactos con los nacionalistas, un poco volver a los orígenes? Arrimadas, ¿no? En el Congreso lo ha intentado de otras formas posibles. Recordad que se ha ofrecido en múltiples ocasiones a Pedro Sánchez para apoyarle cualquier cosa, desde los presupuestos, pasando por reales decretos. Iban a la irrelevancia, ahora están un poco en el centro del todo el debate. Ha sido un movimiento táctico, o no estratégico, táctico, para volver a coger un poco de fuerza. El problema es, como digo, el votante de Ciudadanos no ve al PSOE actual como era el PSOE de antaño. Todos lo tenemos claro, el PSOE ha cambiado, los propios dirigentes socialistas históricos se han quejado de ese viraje tan extremista que ha hecho el Partido Socialista a nivel nacional, y el votante de Ciudadanos, que se sentía cómodo que su partido pactara con el PSOE, ya no se siente tan cómodo, porque ese PSOE está más podemizado de lo que era anteriormente. Y no sé cómo le saldrá la jugada, la verdad. Es una jugada arriesgada, pero sí es cierto
que no le quedaban muchas más opciones a Ciudadanos si quería sobrevivir. No, todos los que decían que estaba muerto, ahora lo que está es, por lo menos enterrado no está, desde luego, en Murcia va a gobernar. Bueno, respecto a Vox, Casado fue muy contundente, muy efectista contra la hueste de Abascal en la moción de censura, ¿no? ¿En qué posición estáis ahora respecto a Vox? Porque en los sondeos, bueno, en la realidad anuncian cada elección es un paso adelante hacia Vox. Parece en el horizonte que el Partido Popular va a necesitar coaliciones o apoyos de Vox. Sin embargo, Casado se preocupó mucho de separar, que no estaba ahí en la misma onda ideológica. Mira, es que el Vox nace con la única intención de atacar al PP, ¿no? De hecho, el que tenga tanta simpatía por parte del PSOE y de Podemos es precisamente porque les sirven para dividir el voto de la derecha. Entonces, lógicamente, el voto de centro lo tenemos claramente que está centrado en el Partido Popular, pero teníamos un voto de derecha, que era el votante histórico del PP también, cuando no existía Vox, que votaba al PP, porque más o menos entendía que le podía, de alguna forma, atender a sus demandas ideológicas. Al Vox, el problema que tiene es que desde el minuto 1 que nació, solo se ha dedicado a atacar al Partido Popular. La estrategia del PP era ignorar a Vox. Y nosotros ignorábamos y ellos con derechita cobarde, y cada vez que intervenían en el Congreso un zasca que nos daban, cada intervención, es que si estáis un día en el Congreso y escucháis las sesiones completas que se pueden hacer a través de la página web, observaréis que todo el que se sube al estrado ataca al PP y parece que estamos gobernando nosotros, pero Ciudadanos incluidos y Vox, por supuesto, cada vez que toma la palabra... Bueno, lo del PP nos quedáis corto a veces, tampoco. Pero que lo que digo es curioso, sí. Es curioso que todo el mundo ataca al PP y siendo nosotros un partido de oposición. Entonces, aquel movimiento que hizo Abascal creando una moción de censura que no iba a ningún lado, porque claro, evidentemente los votos no suman de ninguna manera, salvo que Esquerra Republicana se le vaya a la cabeza y se ponga ahora con PP y Vox contra Sánchez, o peor todavía, lo haga el PNV o lo haga Bildu, no sale por ningún sitio. Entonces, claramente, eso era una maniobra contra el Partido Popular. Eso fue la gota que colmó el vaso, y por eso cuando Casado dijo hasta aquí hemos llegado, es que era un grito de ya está bien, que estamos en una pandemia tremenda, con un gobierno de los más inútiles que ha tenido este país en décadas, y resulta que un partido de la oposición que es Vox está más preocupado por atacar al PP que por realmente denunciar qué es lo que está pasando. Y eso es lo que hemos visto y lo que seguimos viendo. ¿Qué quiere decir esto? Que Vox está más preocupado en rapiñarle votos al Partido Popular que en realmente hacer una oposición contra el gobierno y contra los socios del gobierno. Y por eso digo, hasta aquí hemos llegado, ya no nos vamos a callar ninguna de las cagadas que hace Vox. De hecho, el apoyo al decreto de reparto de fondos fue una cagada monumental, hasta el punto que ya no sabían cómo explicarlo y tuvo que Abascal el otro día que decir, bueno, quizá no me he equivocado. Joder, es casi una cagada Sánchez grande. les dijo que tenía sentido de Estado. Imagínate. No, yo lo identifico, y que conste una opinión muy personal mía, en un acuerdo táctico en las elecciones catalanas. Ellos se abstienen para que se apruebe el decreto y milagrosamente Bárcenas aparece con una filtración de la Fiscalía en mitad de una campaña electoral hablando de nuevo de los papeles de Bárcenas, etcétera, etcétera. ¿A quién beneficiaba eso exclusivamente? Nosotros teníamos 4 diputados, no éramos un riesgo precisamente para Illa, que era el candidato socialista. A quien beneficiaba exclusivamente era Vox. Y yo creo que eso ha sido un pago a cambio de otro. Y esas cosas pasan, y aunque os parezca mentira que la extrema derecha puede llegar a acuerdos con la extrema izquierda y con el PSOE para desgastar al PP, no hay ninguna fantasía, es que se da constantemente. Bueno, estas conspiraciones y estos pactos que tú nos adelantas, esto es una suerte de exclusiva. Esto es porque estás viviendo en el epicentro de la política, que es el Congreso de los Diputados y que es Madrid, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, las sesiones de control al gobierno o los debates, vemos un cierto guerra civilismo, vemos unas disputas muy descarnadas, vemos unos debates que van más allá de presentar argumentos, hay ataques incluso personales, un poco eso está capilarizando, está llegando bastante también a la sociedad. ¿Por qué crees tú que no...? Bueno, hay que entender, hay 2 congresos distintos, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Uno, el que vemos en la televisión, los miércoles por la mañana, la sesión de control. Y en otro espero que os podáis tomar un café. Que dura 20 minutos. Los de distintas ideologías. Es, curiosamente, lo único que televisan. Y luego el pleno dura 3 días. Empezamos el martes y terminamos el jueves. Y hay comisiones, etcétera. Más las comisiones. Son 3 días intensísimos de debate parlamentario, de aprobación de leyes, de decretos, de posicionamiento de muchos temas que, desgraciadamente, el ciudadano no tiene ningún canal donde poder verlo.
tiene que irse a Internet y mucha gente no sabe que existe un canal en Internet donde puede ver el Congreso todo el día. Si nosotros no fuéramos a lo que no es el circo televisivo de los, y lo llamo así, de los miércoles, veríais como, además sería muy instructivo, porque uno presenta una iniciativa, el otro día presentaba yo mismo una iniciativa de apoyo al sector turístico y era rechazado por Podemos, por el PSOE, y lo más curioso no es que fuera rechazado, sino yo invito a los oyentes a ver los argumentos que daban. Ya se está haciendo, ya se está haciendo porque le digan a las empresas que están cerradas que no pueden. Entonces, desgraciadamente, la política, la imagen que tiene el ciudadano del Congreso se está restringiendo exclusivamente a estas preguntas y respuestas, que realmente nadie pregunta ni nadie responde, como no, bien van habéis todos sabido. con su... Y realmente hay mucho más, y lo interesante precisamente está en los detalles, está en cada vez que se debate un tema, cuál es el argumento que da uno para votar en contra, cuál es el argumento que da uno para votar a favor, y ahí observaríais mucho quién es realmente Vox. Ahí lo veríais realmente quién es Vox. ¿Qué pasa? Pues que yo entiendo que el ciudadano es un poco arduo sentarse a escuchar un debate que cada punto puede durar 45 minutos o una hora, donde intervienen pues, todos los partidos políticos de todos los espectros, pero yo animaría a algún valiente a que de vez en cuando lo haga, porque ahí conocemos realmente qué es lo que opina cada uno de cada tema, no los 2 segundos que salen en el telediario o en la pregunta de 30 segundos que se hace los miércoles por la mañana. Bueno, y en ese Congreso de los Diputados se debaten o se acuerdan también muchos fondos o muchos proyectos para las diversas circunscripciones. Por ejemplo, tú como diputado por Málaga, ¿qué proyectos crees que hacen falta y por los que hay que luchar? Ahora estamos en un momento crucial, hay que repartir esos 11.000 millones que vienen de Europa, que pueden sacar a la economía española del lecho y digitalizarla o que se vayan en tonterías. Mira, yo cuando comenzó la legislatura hicimos una serie de iniciativas, muchas las hicimos públicamente desde Málaga, hablando de que si no había proyectos redactados sobre distintas infraestructuras de Málaga, hablábamos pues, del litoral, hablábamos del aeropuerto, hablábamos del famoso tren del puerto, que es una de las reivindicaciones que siempre he llevado. Los fondos, eso lo has defendido tú siempre mucho, te he leído varias entrevistas claro, defendiéndolo. Primero porque tenemos un puerto que está bien situado en el Mediterráneo, donde tenemos un puerto de Algeciras, quizás ciertamente colapsado y con complicaciones logísticas, y sin embargo nuestro está casi impoluto. Tenemos buenas infraestructuras y están infrautilizadas. Ahora te pregunto por el rascacielos. La potencia que le daría económica a la ciudad tener un puerto funcionando, y para eso es clave pues, el acceso de trenes, y ahora mismo con el tren en superficie, pues coarta todo ese tipo de desarrollo. Pero vamos, haciendo ese hincapié... El tren litoral también es vital y que vinieran incluirlo en los fondos estratégicos. Pero ¿no? ¿dónde está el problema de los fondos estratégicos? Que si no has hecho los deberes y llevas 3 años gobernando y no has redactado ni un solo proyecto, ¿para qué quieres los fondos? O sea, los fondos son fondos finalistas que tienes que ejecutar en menos de 3 años. O sea, para el 2023 tiene que estar todo ejecutado. Si tú quieres hacer un trazado de una vía, de una autovía, de una infraestructura, eso, estudios, análisis, proyectos, no hay nada de eso hecho. Pero de eso tienen la culpa todos los gobiernos, todos los partidos que han sido. Nosotros, ninguno ha apostado por el tren litoral. Cuidado, hasta la moción de censura. Ninguno. A partir de ahí me veo yo legitimado para a partir de julio del 18 decirle al gobierno socialista qué han hecho ustedes por Málaga. Y ya les digo, cero. Cero en el sentido de que no puede, aunque quisieras invertir de cientos de millones en la provincia de Málaga, es que no tienes dónde invertirlos, porque no hay proyectos. Antes de poder sacar a licitación un concurso necesitas tener todo el papeleo hecho, y no tenemos hecho los deberes en ningún proyecto. Entonces, yo cuando los presupuestos llegaron y vi que la mitad de los proyectos estaban fuera, yo públicamente lo dije, digo, el problema de esto no es que no se haga este año. El problema de esto es que no vamos a poder optar a fondos europeos para hacer infraestructura grande en la ciudad en los próximos 5 años. Porque es que encima no solo no han hecho proyectos, sino que siguen sin querer hacerlo. Los presupuestos son ínfimos para esta provincia. Y tiene una explicación, cuidado. Cuando uno analiza el panorama de los votos, se da cuenta de que es que necesitas pactar pues, con catalanes, vascos, teruelesistes, canarios, y claro, la tarta es la que es. Si me pongo a comprar los votos a mis decretos, a mi tal, con dinero, cuando llega la de repartir en otras provincias, pues no hay, así de simple. También la argumentación del PSOE es que ellos habían invertido muchísimo en Málaga. Entonces ya no toca. Aeropuerto, AVE, claro, ahora toca menos, ¿no? Claro, la argumentación que mire usted ya, aguantarse, que ya no se puede hacer nada. Mira, pues no me parece un argumento. Bueno, ha citado la Torre del Puerto, que es un asunto absolutamente candente hoy mismo.
vienen artículos en la prensa, los arquitectos están escribiendo más que nunca a favor y en contra en los periódicos, hay manifiestos. Bueno, ya saben de sobra los espectadores que los argumentos a favor son los que son y los que están en reequipamiento hotelero, inversión, puestos de trabajo, y los que están en contra, sobre todo, pues creen que es un atentado paisajístico y especulativo. ¿Tú qué opinas de que se emplazara el rascacielos, la torre, en el dique? Tuve la ocasión de defenderlo cuando era portavoz y de votarlo en el Pleno, y vamos a ver, cualquier ciudad del mundo que se precie, tiene una nueva edificación que es emblemática para esa ciudad. Las ciudades evolucionan, todo evoluciona, no podemos vivir todavía, como yo le decía una vez al portavoz de Izquierda Unida, no podemos seguir en taparrabos correteando por las chozas, ¿no? Por mucho que seamos nostálgicos de aquellos tiempos, ¿no? La vida evoluciona y el mundo evoluciona. Cualquier ciudad tiene nuevas edificaciones. ¿Por qué no queremos, el elector de Moneo, recordar la bronca que tuvimos absurda? Todo tiene que mejorar, todo tiene que progresar, y esa será la primera edificación de muchas que vendrán. Lo que pasa es que quizá por ser la primera, la más llamativa, está generando mucha polémica. Pero sinceramente es que una vista bonita de Málaga no da puesto de trabajo, una vista bonita de Málaga no le quita el hambre a la gente, una vista bonita de Málaga no le da oportunidades laborales a nadie. Sin embargo, un edificio que va a ser un nuevo emblema de la imagen del skyline, que se llama, de la ciudad de Málaga, y que realmente va a crear un perfil nuevo de industria turística en la ciudad. No olvidemos que la industria de Málaga turística tiene un nivel cultural que quizás es un poco más alto, y lo demás es un nivel medio, pues de turista de sol y playa o de congreso. Pero nosotros no tenemos un turista de gran poder adquisitivo, simple y llanamente porque no tenemos infraestructuras necesarias. Cuando yo estaba en el ayuntamiento, en mi época de captación de empresas, que yo me dedicaba a eso, de traer empresas multinacionales aquí, intentar traer eventos, pues también me lo decían, es que Málaga no tiene una infraestructura hotelera como para eso. Recordad que trajimos el Foro España-Estados Unidos y al final acabamos haciéndolo en Marbella, porque hicimos aquí una sesión, pero claro, porque cuando llegaban a ver la planta hotelera que tenía Málaga, pues hay un perfil de directivo pues que no les cuadra Entonces, se trata, al fin y al cabo, de progreso. Y oponerse al progreso, pues me parece un poco retrógrado, y como digo, las necesidades que tiene esta provincia y esta ciudad no se solucionan con unas bonitas vistas. ¿Cómo ves tú el momento de Málaga? Tú pusiste muchos cimientos para esa atracción de la innovación, eres ingeniero también, por cierto, y decano, o sea, del Colegio Nacional de Ingenieros Técnicos... De Teleco, sí. Bueno, ahora Málaga, ese momento lo está rentabilizando, va a venir ese centro de Google que se va a instalar en la zona de La Farola. Ha sido todo un parto. Ha sido todo un pacto, ¿no? Bueno, ¿cómo ves ese momento en el que está conjugando la lucha contra la pandemia, el repensar el modelo turístico? Ahora no hay nadie en los pisos turísticos, lógicamente, que antes representaban un problema, esa apuesta por el turismo cultural. Mira, en Málaga tiene... Redefiniéndose, ¿no? Los Baños del Carmen tiene ya nuevo proyecto, Bosque Urbano, el Astoria, a ver qué se hace, en fin, siempre la ciudad en construcción. Y sigue, y la ciudad es viva. Entonces, hay gente que critica, ¿qué hacemos en construcción? No, la ciudad es viva, y donde hay un edificio deja de haberlo y hay otra cosa. Donde antes había unos grandes almacenes, pues ahora hay un concesionario y mañana habrá otra cosa. Y eso forma parte de lo que es la evolución normal de las ciudades, porque también el mercado laboral e industrial también va cambiando. La pandemia nos ha dado una nueva oportunidad a destinos como Málaga. ¿Por qué? Porque se ha potenciado mucho lo que es el concepto de teletrabajo. Había empresas que ya lo hacían, las videoconferencias, etcétera, etcétera, pero ya se ha generalizado tanto que las empresas se han dado cuenta de que tienen unos costes fijos manteniendo instalaciones y oficinas claro, que les provocan una serie de costes absurdos cuando se han dado cuenta que la productividad en casa pues puede ser incluso mayor en algunos casos de la que era en la oficina. ¿Eso qué permite? Pues que destinos como nosotros, que éramos un destino pues, vacacional, pues la gente se lo replantee también como un destino para vivir, porque tenemos buena infraestructura de comunicaciones, es decir, estamos a 2 horas y media casi de cualquier destino europeo. Eso te permite que si tienes que ir a la oficina, te coges el avión, vas, estás 2 días y te vuelves a tu lugar de trabajo. Y luego, pues, tenemos calidad de vida. El noruego redactando informes en la Malagueta tranquilamente mirando el mar. No, pero sí, eso que parecía... Cádiz ha hecho campaña para que se instale allí gente a teletrabajar. Porque ya existía. Yo en mi época recuerdo que directivos de Oracle, que es una multinacional norteamericana que tiene sede en el Parque Tecnológico,
que muchos de ellos vivían en Málaga y trabajaban en Londres. La familia vivía aquí. Imagina lo que es tener una casa en Londres, a nivel de coste y de caravanas y de follones. Entonces, a esa persona pues le traía más cuenta tener a su familia viviendo aquí, estudiando en los colegios de aquí, y él iba entre semanas a Londres y volvía. Claro. Esa Las propias empresas no necesitan unas oficinas tan costosas. Entonces, eso es una realidad que ha venido para quedarse. Nosotros tenemos que ser hábiles para rentabilizar todo eso, no como capital nada más, sino como provincia. ¿Cuántos pueblos ahora mismo podrían apostar realmente por atraer este tipo de residentes? Eso es una realidad que nosotros hemos vivido de una forma muy anecdótica, pero que ahora podemos generalizarla. Y eso es un nuevo mercado que tiene que estar espabilado, tanto el sector de la construcción, puesto que los nuevas promociones que hagan deberían ir pensando en este tipo de cosas, tanto espacios para trabajar, no solo para las habitaciones, etcétera, infraestructura de comunicaciones, etcétera. Todo eso sumado a la buena imagen que tenemos Málaga como un destino tecnológico, pues yo creo que tenemos que seguir potenciándolo. Hablábamos de Google, pero es que DECRA también montaba, que otra empresa alemana montaba otro centro en el PTA y lo anunciaba hace una semana. Una gran empresa de ciberseguridad también tiene sede en el Parque Tecnológico. Seguimos creciendo, ¿no? Quizá con menos relevancia que las torres, porque quizás que generan más polémica, pero si hiciéramos una curva de cuál es el número de empleados que tiene el sector tecnológico e industrial en Málaga en los últimos 15 años, veríamos que es una curva totalmente ascendente. Y eso es un logro de todos, porque el modelo productivo basado exclusivamente en servicios, pues tiene un tope, tiene un nivel de vida determinado, pero si eso lo complementamos con un nivel de vida de una industria que no es contaminante, que es perfectamente compatible con los demás y que se pueda aprovechar de las infraestructuras turísticas, de logísticas que hemos hablado, pues ese es el sector tecnológico. Nos queda muy poco tiempo, este asunto es apasionante de todas formas, pero no me resisto a preguntarte también, tú que eres un buen conocedor del alcalde, del mundo municipal, de las tácticas del alcalde y de sus técnicas de supervivencia política. ¿Tú crees, el otro día decía Elías Bendodo en una entrevista a La Opinión de Málaga, que prácticamente el alcalde está en forma y hay Paco para rato? ¿Tú cómo ves el futuro de la candidatura del PP en Málaga? Hay un ejemplo muy paradigmático a nivel mundial. Biden, efectivamente. Si Biden está ahí y Nancy Pelosi está ahí, que son mayores que el alcalde, ¿quién va a decirle a Paco de la Torre que tiene que irse, ¿no? Y ya fuera, aparte de la broma, es que creo que a día de hoy no hay mejor alcalde del Partido Popular que Paco de la Torre. Firmado. Con eso nos quedamos. Mario Cortés, diputado por Málaga del PP al Congreso, gracias. A vosotros. Ha sido un placer que estés aquí, te emplazaremos para que vengas de nuevo. A vuestra disposición. Y a ustedes muchísimas gracias como cada semana, gracias por su complicidad, nos vemos pronto, cuídense.